Dicen que la curiosidad mató al gato, pero a veces la curiosidad puede abrir puertas que nunca debieron ser abiertas. Hoy vamos a hablar de un objeto que muchos ven como un simple juego de mesa, pero que esconde una historia oscura y perturbadora, a la tabla Ouija. ¿Estás listo para descubrir por qué este pedazo de madera, con letras y números, ha sido el protagonista de algunas de las historias más aterradoras jamás contadas? Quédate, porque lo que vas a escuchar te helará la sangre. La Ouija, tal como la conocemos, es sorprendentemente moderna. No es un artefacto antiguo de rituales arcanos, sino una invención del siglo XIX, una época fascinada con el espiritismo y la comunicación con el más allá. En 1890, un empresario llamado Elijah Bond patentó una tabla parlante que prometía ser un puente entre nuestro mundo y el de los espíritus. El nombre Ouija, según la leyenda, le fue revelado a la cuñada de Bond por la propia tabla. Cuando le preguntaron qué significaba, el puntero deletreó buena suerte. Una ironía bastante macabra, considerando las historias que vendrían después. Se vendió como un juego de salón, una forma inocente de pasar la tarde. Pero realmente lo era, porque lo que comenzó como un entretenimiento familiar, rápidamente se convirtió en la fuente de innumerables pesadillas. La idea de hablar con los muertos no era nueva. Durante siglos, la gente ha buscado formas de contactar a sus seres queridos fallecidos, pero la Ouija lo hizo accesible. Lo puso en los hogares de millones de personas. Y con esa accesibilidad llegaron los relatos. Historias que pasaron de ser simples anécdotas a convertirse en advertencias. La premisa es simple. Colocas tus dedos sobre el puntero, haces una pregunta y esperas a que una fuerza invisible lo mueva para deletrear una respuesta. ¿Pero qué fuerza es esa? Es nuestro subconsciente moviendo el puntero sin que nos demos cuenta, en un fenómeno conocido como el efecto ideomotor, o es algo más, algo que no pertenece a nuestro plano de existencia. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Vamos a hablar de casos documentados que desafían toda explicación lógica. Uno de los más famosos es el de Poor Karen, una ama de casa de San Luis, a principios del siglo XX. En 1913, usando una tabla Ouija, afirmó haber contactado a un espíritu que se identificó como Patty Worth, una mujer inglesa del siglo XVII. A través de la tabla, y más tarde por escritura automática, Patty se dictó a Per miles de poemas, obras de teatro y novelas completas. El vocabulario y el estilo eran tan complejos y arcaicos que los expertos literarios de la época quedaron desconcertados. ¿Cómo podía una mujer con una educación básica como Curran crear obras de tal magnitud y complejidad histórica? Hasta el día de hoy, el caso de Patty Worth sigue siendo un enigma. Pero no todas las entidades que se manifiestan a través de la Ouija son poetas del siglo XVII. A veces, lo que responde es algo mucho más siniestro. En la década de 1920, el famoso ilusionista Harry Houdini, quien dedicó gran parte de su vida a desenmascarar a falsos mediums, investigó la Ouija, aunque era escéptico. Reconoció el peligro psicológico que representaba, advirtiendo que podía llevar a la gente a la locura. Y no se equivocaba. Hay incontables informes de personas que, tras usar la tabla, comenzaron a experimentar fenómenos paranormales aterradores en sus hogares, en objetos que se mueven solos, susurros en la oscuridad, sombras que se deslizan por el rabillo del ojo, la sensación constante de ser observado por algo que no puedes ver. Quizás uno de los datos más perturbadores es la conexión de la Ouija con casos criminales. En 1933, en un pequeño pueblo de Arizona, una mujer llamada Mattie Turley asesinó a su propio padre. Cuando la interrogaron, su defensa fue escalofriante. Afirmó que la tabla Ouija le había ordenado cometer el crimen. Su hija, Dorothea, testificó que la tabla le había dicho a su madre que su padre era un hombre malvado y que debía morir. Aunque fue declarada culpable, el caso sembró una semilla de terror
¿Podría una entidad maligna usar la tabla para manipular a los vivos y llevarlos a cometer actos atroces? Este no es un caso aislado. A lo largo de los años, la Ouija ha sido mencionada en varios informes policiales como un factor influyente en crímenes y suicidios. Y aquí viene lo más inquietante. Muchos expertos en lo paranormal advierten que la Ouija no es un teléfono directo al espíritu de tu abuela. Es más como una línea abierta a cualquier cosa que esté escuchando del otro lado. No tienes control sobre quién o qué contesta la llamada. Se dice que al usar la tabla, abres un portal en tu hogar, una invitación abierta a cualquier entidad, buena o mala, que quiera cruzar. Y una vez que la puerta está abierta, cerrarla puede ser extremadamente difícil, a veces imposible. Los demonólogos, como los famosos Ed y Lorraine Warren, siempre advirtieron en contra de su uso, considerándola una de las herramientas más peligrosas para la infestación demoníaca. Hay reglas, supuestamente, para usarla de forma segura. A nunca jugar solo, nunca jugar en un cementerio, nunca preguntar cuándo vas a morir. Y lo más importante, siempre despedirse. Cerrar la sesión correctamente para, en teoría, cerrar el portal. Personas de todo el mundo han informado de encuentros aterradores con este ser, que comienza de manera amigable, pero rápidamente se vuelve hostil, violento y amenazante, llevando a los participantes a estados de terror puro y paranoia. La simple mención de su nombre en una sesión es considerada una señal de peligro inminente. El debate continúa. ¿Es la Ouija un portal al infierno? ¿O simplemente un reflejo de nuestros miedos más profundos, manifestados por nuestro propio subconsciente? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de esta tabla está manchada con relatos de locura, tragedia y un terror que va más allá de nuestra comprensión. No es solo un juego, es un experimento con fuerzas que no entendemos y que probablemente no deberíamos molestar. Antes de que pienses en poner tus manos sobre ese puntero, pregúntate, ¿realmente quieres saber quién está escuchando al otro lado? ¿Estás preparado para la respuesta? Porque una vez que haces la pregunta, no hay vuelta atrás. El mundo está lleno de misterios que desafían nuestra lógica. Y la tabla Ouija es solo uno de ellos. Si te fascinan estas historias que se esconden en las sombras de nuestra realidad, si te atreves a explorar lo desconocido, entonces, este es tu canal. Suscríbete y activa la campana para no perderte ni un solo viaje a lo inexplicable. Cada semana, desenterramos nuevos enigmas y nos adentramos en los rincones más oscuros del mundo paranormal. Recuerda, todo lo que ves aquí es con fines de entretenimiento profesional. Te agradecemos por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.